Somos Cintia y Melissa y en este podcast compartiremos diversos temas sobre fe, familia, maternidad, educación y buenos libros, reflexionando sobre el camino que Dios ha dispuesto para cada uno y la grandeza y la felicidad de ser únicos e irrepetibles. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Melissa? Hemos vuelto. Acá estamos en el tercer Hola, episodio. Cintia. Bueno, gracias a Dios pudimos retomar con este podcast que tanto queremos y que ha tenido muy buena recepción. Así que hoy venimos con un tema muy interesante que hace rato que tenemos ganas de compartir con ustedes. El consumismo de lo bueno. Cuando lo bueno también se impone como moda. Esto del consumo, ¿no? Queremos reflexionar juntos. ¿Para qué me sirve? ¿Tiene sentido para mi vida todo lo que consumo? Este libro, este curso, esta práctica religiosa, por más buena que sea en sí misma, ¿me acerca a Dios, al prójimo, a mi vocación personal? ¿Soy realmente libre cuando elijo consumir eso que a primera vista es bueno? Bueno, bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast único e irrepetible. Como dijo Cintia, esta vez hemos elegido un tema que sabemos que puede tocar la sensibilidad de algunos, pero realmente, como estamos detrás de cuentas sociales, de redes sociales, nos sentimos en la obligación de plantearlo, por lo menos para que cada uno reflexione. La idea es invitarlos a reflexionar sobre el consumismo de lo bueno, cuando lo bueno se impone de moda. Hola Cintia, te vuelvo a saludar y te invito a que nos compartas el texto que hemos elegido hoy para plantear este tema. Bueno, muy bien. Hoy como texto disparador trajimos La paz interior de Jacques Philippe. Compartimos con ustedes el texto y después nos vamos a poner a charlar al respecto. Debemos velar no por desear únicamente cosas buenas en sí mismas, sino también en quererlas de un modo bueno. Estar atentos no solo a lo que queremos, sino también a la manera en que lo queremos. Frecuentemente pecamos así. Deseamos una cosa que es buena, incluso muy buena, pero la deseamos de un modo que es malo. Y a menudo mostramos esta tendencia. Como la cosa que deseamos es buena, incluso realmente querida por Dios, nos creemos justificados para desearla de tal modo que si no se realiza, nos impacientamos y disgustamos. Cuanto más nos parece una cosa, más nos inquietamos y preocupamos por obtenerla. Ciertamente no somos de los que queremos cosas malas, contrarias a Dios. Deseamos cosas buenas en conformidad con la voluntad de Dios. Pero las queremos de un modo que no es el modo de Dios, es decir, del Espíritu Santo, que es dulce, pacífico y paciente, sino a la manera humana, tenso, precipitado y defraudado, si no se logra inmediatamente aquello hacia lo que se tiende. Todos los santos insisten en decirnos que debemos moderar nuestros deseos, incluso los mejores, pues si deseamos al modo humano que hemos descrito, el alma se conturba, se inquieta, pierde la paz y obstaculiza las actuaciones de Dios en ella y en el prójimo. Hasta aquí la cita de Jacques Philippe. Me parece buenísimo aclarar lo que dice el texto, que es que nos estamos parando sobre el consumismo de cosas buenas. ¿Sí? La idea es hablar justamente de eso, no estamos hablando del consumismo de la ropa, de cosas banales, digamos, cosas más frívolas, sino de un buen libro, un curso, incluso prácticas religiosas, ¿no? El ir a misa a tal o cual lugar, el hacer una peregrinación, un tipo de retiro, ¿sí? Por eso elegimos este texto. El autor plantea cosas buenas, incluso muy buenas y queridas por Dios. Pero, como les recordamos en nuestro primer episodio, no todo las cosas buenas nos sirven o nos sirven en ese momento o nos ayudan incluso a nuestra vocación familiar y a nuestra vocación personal. Tenemos que saber elegir con prudencia y a la luz de la voluntad de Dios qué es lo que realmente me ayuda. Por eso las preguntas disparadoras. Sí, exactamente. Incluso cuando empezamos a hablar de este tema y a preparar este podcast, a mí me vino a la cabeza, al recuerdo, un libro que es muy sencillo, un libro que ya tiene sus años, que es El hombre moderno del padre Alfredo Sáenz, que seguramente muchos de ustedes leyeron y si no,
los invito a buscarlo y a aprovecharlo, que justamente habla de un montón de características, digamos, que tiene el hombre moderno de hoy, y una de esas características que él desarrolla es el ser consumista, ¿no? El hombre consumista, que cae en el consumismo. Y claro, el padre hace referencia en ese libro en particular al consumismo, digamos, de lo negativo, de lo malo, ¿sí? Pero nosotros también, como católicos que queremos realmente ser fieles, ser coherentes, muchas veces caemos igualmente, terminamos siendo consumistas, pero de lo bueno. Siempre decimos que el demonio, a los que queremos hacer las cosas bien, a los que estamos ahí en batalla, no nos va a tentar con lo burdo, ¿no? Sino que también nos va a tentar con aquello que es ambiguo, si se quiere. Y bien decías, Melissa, que pueden ser en cosas muy sencillas, muy hasta incluso que nos pueden pasar desapercibidos, como por ejemplo, ya que estamos nosotras en este ámbito de la lectura, con la compra de buenos libros, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando comparto en la cuenta algunos libros, algunas lecturas, algunas ediciones, ¿no? Enseguida me llueven un montón de mensajes, ¿no? ¿Y dónde lo puedo conseguir? ¿Y de qué edición? ¿Y por acá no se consigue? ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Tenés en PDF? Mándamelo porque lo quiero tener. Y muchas veces yo les digo a estas personas, ¿no? que lo hacen obviamente con buena intención, porque quieren tener lo bueno para lo mejor para sus hijos, que bueno, que hay que ver si es necesario en ese momento, la edad de los niños, si tienen el tiempo para leerlos, si tienen libros pendientes incluso, ¿no? Porque el tema de los libros pendientes siempre lo comentamos mucho, ¿no? Es un tema. Yo te voy a contar una anécdota personal respecto a eso, ya que sacaste el tema de los libros y de un libro en particular que sé que es muy popular entre nuestros seguidores. Además fue el libro con el que nosotros iniciamos el club de lectura, ¿sí? Si no saben la gente que nos está escuchando, con Cintia y con otra amiga, Eleonora de Manresa Libros, tenemos un club de lectura, quedan invitados, entre paréntesis. A mí me pasó con el libro El despertar de la señorita Prim, yo lo he contado muchas veces, así que lo cuento con total libertad de espíritu. Cuando ese libro se hizo famoso acá en Argentina y empezó a circular en nuestro ambiente, eh, claro, estaban todos como locos, ¿no? Me acuerdo, este libro es genial, es genial. Yo lo empecé a leer, creo que estaba recién casada. No pude pasar, creo que las primeras 20 páginas. No me pregunten por qué, porque en ese momento la verdad que no me despertó, no me generó ningún interés. Después lo volví a agarrar embarazada de la primera y también creo que leí un poquito más y lo dejé. Lo volví a agarrar en la pandemia, ya tenía las tres nenas mayores y ahí me encantó. Claro, y yo siempre digo, yo necesité madurar un montón de cosas para aprovechar ese libro. Si yo lo hubiese leído, porque aparte la gente me decía, ¿pero no lo leíste? No, no me enganchó. O sea, no, pero no, es que no sabes lo que es, pero, bueno, sí, pero no lo he leído, no me gustó hasta ahora. Bueno, claro, necesité madurar un montón de cosas de mi vida para poder encontrarle gusto al libro y poder sacarle fruto. No lo leí porque todos lo leían. Claro, bueno, es un poco movernos con los términos y las condiciones también de este mundo moderno, aunque no queramos, ¿no? Porque nos hablan de los bestsellers, ¿no? Entonces tenemos que estar atrás de la última novedad del bestseller y demás. Y en algún punto, bueno, la señorita Primo, algún que otro libro que ha surgido después, ha pasado esto en nuestros ambientes, ¿no? Se ha vuelto como un bestseller que todos debíamos leer, y no solo que todos debíamos leer, sino que a todos nos debía gustar y debíamos estar de acuerdo con esa mirada e incluso poniéndonos a la acción de lo que la autora proponía, ¿no? Propone en el libro. Y no es así realmente, no debe ser así. Y un tema que te comentaba recién, el tema de los pendientes, ¿no? Que tiene que ver mucho con el consumismo en sí. Bueno, tengo es verdad que es bueno y hay que formar la propia biblioteca familiar, ¿no? Con buenos libros, una biblioteca pensada incluso para que se herede, ¿no? De generación en generación, como un valor, ¿no? En la familia.
Pero es verdad que también la biblioteca, los libros, están para ser leídos, no están para ser un adorno más en la casa y demostrar, si se quiere, que tenemos biblioteca, que tenemos libros en la casa. No, los libros son para ser leídos. A mí me pasó en un momento, está bien, yo me dedico a esto, tengo que leer mucho, porque bueno, ya sea por el trabajo, por las clases, por las recomendaciones, las capacitaciones, etcétera. Pero llegó un momento en el que me di cuenta que tenía una gran cantidad, una gran lista de libros pendientes. Y de libros pendientes que no tenían que ver mucho con mi trabajo, sino que yo me iba comprando. ¿Por qué? Porque tenía que leerlos. Porque estaban así, como decíamos recién, ¿no? De moda, salió y no sé qué. Y en un momento dije, y acá se los comparto a todos, creo que ya lo he dicho en otro momento, me puse un propósito, y creo que de eso viene este episodio también. Bueno, a ver, cómo estamos en este tema del consumismo de lo bueno y a ver qué podemos cambiar, ¿no? Yo me puse un propósito y dije, no me vuelvo a comprar un libro, no vuelve a entrar un libro en nuestra biblioteca familiar hasta que por lo menos no haya bajado un 50% la lista de los pendientes, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Los libros que no son leídos son libros, como yo les digo siempre, ¿no? Que están ahí juntando polvo, están muertos y no nos están aportando absolutamente nada. Lo mismo con los libros para los chicos, que bueno, es algo que compartimos también mucho con Cintia. No todos los libros se adecúan a todos los niños, e incluso dentro de la misma familia. Por ejemplo, en mi caso, que tengo varios niños, no todos los libros lo van a leer ni al mismo tiempo, ni siquiera están obligados a leer todos el mismo libro. Ahí es cuando nos preguntan mucho, ¿para qué edad los recomendás? A mí, cuando me preguntan eso, me matan, porque, y no conozco a tu niño, entonces no podría decirte. Mi hija, no sé, de 8 o 9 lo está leyendo y está fascinada, pero no sé el tuyo. Entonces, qué importante conocer a nuestros hijos, conocer el estado de nuestra alma a la hora de decir, este libro, quizás está buenísimo, pero recordemos que los libros, como todo lo creado, ¿no? Sirven, como dice San Ignacio, en tanto y en cuanto me ayuden a mi fin último. Es una de las reglas de San Ignacio, ¿no? Tanto cuanto. Quizás un libro buenísimo, pero el estado de mi alma, en el estado en el que estoy hoy, no sé, no me hace bien. Por ahí lo veo con muchas mamás que de repente leen algo o escuchan un video de una conferencia y quieren cumplir metas que son irrealizables. Por ahí hablábamos recién con Cintia, tengo un bebé chiquito, niños chiquitos, y el libro o el curso me plantea algo que es irrealizable en mi vida. Entonces, y no es lo mejor en ese momento. Quizá lo mejor en este momento sea simplemente rezar el rosario, listo. Exactamente, bueno, y tomo de ahí lo que estás diciendo, que también hoy está muy de moda, y que son muy buenos en general, pero el tema es la actitud con la que yo tomo estas cosas, es el tema de los cursos para todo, ¿no? Tengo un curso para, no sé, para leer, un curso de crianza, un curso de cómo educo, un curso de cómo organizo mi hogar, un curso para todo. Cursos que en sí mismos, como tales, como si los tomamos como son, que son herramientas, son muy buenas. Pero el tema está en que si yo no reflexiono bien por qué yo debería tomar sí o no tal o cual curso, ¿no? Yo me ponía a plantear y decía, no sé, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de hoy está muy bueno, ya hace unos años, ¿no? Pero está muy en boga el tema de si hago educación presencial o hago educación en casa, ¿no? El homeschooling. Y lo planteo más que nada yo, que hice homeschooling hasta el año pasado y este año mi niño ha sido escolarizado nuevamente. Y eso no es porque yo esté en contra o a favor de una u otra, sino porque en una reflexión interna en el matrimonio y en mucha oración hacia Dios, pidiendo luces al Espíritu Santo, vimos que lo mejor para nuestra familia, nuestro hijo y sus necesidades era esto hoy, ¿no? Qué difícil hubiese sido si nosotros nos hubiésemos radicalizado, nos hubiésemos agarrado a una idea y por absolutizarla nos hubiésemos olvidado de lo que realmente es importante, ¿no? Que es justamente lo que nuestro hijo necesita, ¿no? Aquí y ahora, a su edad, a su madurez, etcétera. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Antes de tomar una decisión tan importante, ya sea para un lado o para el otro, ¿no? Para un lado o para el otro, da lo mismo.
¿Nos hemos puesto a pensar qué es lo que realmente necesitan nuestros hijos? Más allá de lo que hemos escuchado de bueno, de malo, de un lado o del otro, de lo que digan sus representantes, de lo que diga la realidad y las noticias y lo que sea. Como católicos nos hemos puesto a pensar y a realmente estudiar qué nos dice la Iglesia sobre todo esto. A veces digo, ¿no? Hemos leído una encíclica que es de las más básicas sobre educación que nos da la Iglesia, que es Ilius Magistri de Pío XI, por ejemplo. ¿O qué dice la escuela sobre la Iglesia sobre la importancia de los cuerpos intermedios? La escuela es un cuerpo intermedio. ¿Qué dice la Iglesia sobre la necesidad de los cuerpos intermedios? Entiendo que a veces no hay escuela y obviamente el homeschooling ahí sale un poco a ayudar. Pero, ¿y si hay escuela, pero en realidad elijo la otra opción porque estoy buscando una perfección que no existe aquí en este mundo, o porque todos lo hacen, bueno, vaya a saber, cada uno hará sus propias reflexiones, ¿no? Pero eso también es consumismo de lo bueno, es consumir una idea, consumir una propuesta sin reflexionar demasiado, digamos, ¿no? Pero bueno, todos lo hacen, es bueno, entonces, bueno, lo tomo, ¿no? Y no sé si lo notás vos también, pero yo noto que somos las mujeres las que estamos un poquito más pendientes de estas cosas, las que seguimos ciertas cuentas de educación, o bueno, estamos realmente por nuestra propia naturaleza, somos las que por ahí estamos más abocadas en ese punto, ¿no? Pero a veces noto que muchas, como decía recién, muchas prácticas o muchas decisiones respecto a la educación o un curso, o tomar una asesoría, lo que fuere, o comprar los libros, se vuelven un capricho de las mujeres, a veces por motivos que quizá no son los mejores, y se termina desplazando al varón de la educación. Sobre todo lo veo mucho en el ámbito educativo, perdón que me centre ahí, pero por ahí me llegan como muchos mensajes de yo quiero esto, pero mi esposo no me apoya. Bueno, pero ¿te has preguntado por qué tu esposo no te apoya? Hablamos en el segundo episodio con Cintia de la importancia, ¿no? De la unidad en el matrimonio, de la unidad de criterio, de saber escucharlos, porque ellos tienen una mirada totalmente distinta de la nuestra, y también, por la misma naturaleza masculina, no se dejan llevar tan fácilmente por otras cuestiones que nosotras sí, ¿no? Esto de por ahí querer pertenecer, o si lo hacen mis amigas, porque yo no, si todas las mandan a fútbol a tal escuelita, y el mío no va a ir, entonces, ay, quedo afuera, todas van a danza y las mías no. Eh, Porque en definitiva, ¿no? Podemos hacer un montón de cosas, pero de puertas para adentro los que vivimos en casa somos nosotros. Y los que sabemos la realidad de la casa somos nosotros, ¿no? Yo puedo hacer 10.000 cosas y volver a la casa, no sé, cansada, agotada, estresada, tratar mal a los chicos. Nos pasa a todas, digo, no es a modo de juzgar, ¿eh? Sí, el tema de las prioridades que también tratamos en otro de los episodios, ¿no? Primero el matrimonio, ¿no? Primero el matrimonio y primero tenemos que estar de acuerdo entre nosotros. Y muchas veces nosotras las mujeres somos de imponerle al marido, ¿no? Entonces lo tenemos que convencer. ¿Cómo puede ser que no entienda? Claro, porque no vio el curso, porque no escuchó a fulano o a fulana. Y en realidad muchas veces no hace falta escuchar a fulano o a fulana o tomar tal curso para terminar tomando una decisión que es para el bien de la familia. Ayudan muchísimo, ¿sí? Escuchar a los que saben, tomar un curso, formarse. De hecho, nosotras, ¿no? Siempre promovemos el tema de la formación, ¿no? Pero lo más importante es la comunicación interna en el matrimonio, el rezar juntos, el pedirle luces al Espíritu Santo sobre tal o cual tema intrafamiliar, ¿no? Y, Y el diálogo, y qué importante también el diálogo de, mirá, lo veo mal a tal chiquito. A mí me pasa mucho de, che, me preocupa tal actitud. Y por ahí mi esposo me dice, pero es normal, o sea, vos sabés que ella es así. Bueno, acomodémosla en que no lo diga de tal modo, en que... Entonces, si yo quisiese hacer un curso o buscar una charla específica para tal problema de mi hijo, me vuelvo loco también. O sea, y gracias a Dios que no existe, porque no existe el curso perfecto, porque Dios quiere, sabe que somos familias únicas, hijos únicos, matrimonios únicos, y quiere que cada uno se ocupe de también
discernir la voluntad de Dios para nuestra familia y ese camino único que Él pensó desde toda la eternidad. Y si no, qué aburrido que sería el mundo, ¿no? Totalmente. Aparte creo que también este espíritu consumista, ¿no? Que es del mundo moderno, pero que se nos mete también a nosotros, que intentamos hacer las cosas bien y que queremos ser coherentes, nos nubla, ¿no? El entendimiento y nos hace olvidar que nosotros tenemos gracias especiales en el matrimonio, que ya lo hemos dicho, pero vale la pena recordarlo, y que son gracias que realmente nos asisten día a día para la educación de nuestros hijos, para conocerlos mejor, para ayudarlos en lo que ellos necesitan. Y muchas veces ahí está más la respuesta que en cualquier otro lado, ¿no? Que también puede ayudar, repito, pero no es digamos, el punto principal en el que tenemos que prestar atención. Y Y déjame decirte algo sí, antes, que vos lo decías recién, nos metemos en este mundo y a veces en cosas muy sutiles, pero tan sutiles, por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo, el tema de los sacramentos, ¿no? Yo me acuerdo, mi mayor tomó la comunión a los 6, la venía pidiendo así un montón, bueno, tema aparte, y me escribieron un par de personas, me acuerdo como, ¿a dónde? ¿Cómo hizo? Porque yo también quiero que la haga de chiquito. Mi segunda hija no la hizo a esa edad, la hizo un poquito después, y la tercera tampoco sé cuándo la va a hacer, porque hay un montón de cosas previas que dependen siempre de cada hijo. Pero digo, hasta en esas cosas tan sutiles, que después cuando uno escucha a amigas, a mamás, generan falta de paz, un poquito lo que elegimos, por eso elegimos el texto de Jack Phillip, falta de paz, falta de criterio, falta de unidad en la familia, y donde suceden esas cosas no hay buen espíritu, y donde no hay buen espíritu tampoco está Dios. Entonces, bueno, apelo un poco a las reglas de discernimiento, ¿no? De San Ignacio también. Cuando vemos esos signos, nos tienen que alertar, porque sí, quizás es re bueno que mi hijo, es malo que haga la comunión, para nada, pero si me estoy peleando con mi esposo, por dónde lo llevo, por dónde lo hace, si me quita paz, si me hace pensar, no sé, que voy a ser mejor, que es una estupidez porque no nos hace mejor que nadie, todo lo contrario. Y no es bueno, no es bueno. Yo creo que hasta en temas tan sutiles como esos, o tan buenos, y que nos ayudan tanto a la santidad como en eso, mal visto puede ser catastrófico, digamos. sí, incluso vos nombrabas recién, ¿no? Las reglas de discernimiento de San Ignacio y demás, pero también el tema del examen de conciencia, ¿no? De la noche, ¿no? Porque para mí siempre fue un medio muy importante para darme cuenta por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo, ¿no? Supongamos, ¿no? Ay, bueno, que, no sé, mi niño tiene que tomar la primera comunión a los 7. Bueno, pero ¿por qué quiero que lo tome a los 7? ¿Porque todos lo toman a los 7? Porque, no sé, porque estoy en una comunidad tradicional y entonces en esa comunidad tradicional, no sé, y está muy bien, no sé, San Pío X dice que a partir de los 7, y pero si mi niño no está preparado, no sabe ni lo que va a recibir, todavía no tomó conciencia de la importancia del sacramento. Entonces, bueno, en el examen de conciencia de la noche también hay que llevar estas cosas, hay que llevar las decisiones que queremos tomar, las ideas que se nos van apareciendo en nuestra mente durante el día, aquellas en las que las planteamos con nuestro esposo y estamos en desacuerdo. Bueno, ¿qué me lleva a mí a querer sostener tal o cual idea? ¿Qué es lo que me está moviendo de fondo, no? Y son cosas para reflexionar realmente y tienen que ver con el espíritu consumista moderno que se nos mete, que se nos cuela. Y Yo también tiene mucho que ver, antes de que pobre Cintia la vengo interrumpiendo hace un montón, no. eh, otra cosa que yo creo que nos juega muy en contra es el tema de las redes sociales, ¿no? Ay, sí. ¿Qué quiero? Volvamos al caso este que ya pusimos el ejemplo, listo. Quiero que haga la comunión por lo que significa o porque quiero subir las fotos en el estado y que todos digan, ay, qué chiquito, ¿por qué la hizo? Es sutil, en serio. O sea, ojo, porque se nos puede meter, es genial lo que dijo Cintia, hacer el examen de conciencia, ¿no? Eh, ¿Por qué lo estoy haciendo? Sí, es buenísimo esto. ¿Por Ujú. qué?
¿por qué lo mando a tal grupo? Por darte un ejemplo, otro ejemplo, ¿por qué vamos a la peregrinación? ¿Para subir las fotos? Entonces ahí creo que las redes sociales nos juegan bastante, bastante en contra. Yo muchas veces hago acá la confesión, muchas veces en la cuenta, ustedes saben que yo a mis hijos no les muestro eso, pero muchas veces he estado con la historia hecha de algo, no sé, y la borro y digo, no, ¿esto para qué lo...? Y ahí es cuando hago el examen y digo, realmente, ¿cuál es el sentido de subir esto? Y a veces digo, no, me parece que no es lo mejor, ¿listo? Chau. Bueno, Obviamente nuestras cuentas por ahí no son tan populares como cuentas de personas que muestran más de su día a día, pero bueno, son los criterios con los que elegimos manejarlas también. no, pero incluso algo que hemos charlado y creo que no, lo charlamos siempre, pero creo que hace unos días también lo volvimos a comentar entre nosotras, ¿no? En privado, que nos comentábamos, uy, estamos desaparecidas, tenemos muchas cosas, no hemos publicado nada, y siempre llegamos a la misma conclusión cuando charlamos de eso, es que cuando no tenemos qué decir, no vamos a andar publicando nada tampoco. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el consumismo no viene solamente del que consume, o sea, del que compra tal producto, tal idea, tal, ¿no? Sino también del que la ofrece, ¿no? Estoy ofreciendo porque hay que ofrecer, no importa que sea, la idea, la foto, el curso, el libro, lo que sea, y porque hay que ofrecer, ¿no? Hay que vender, aunque no sea económicamente hablando, ¿no? Hay que vender. Y a veces uno no tiene muchas cosas para decir, no tiene mucha cosa que vender, no tiene mucha cosa que ofrecer y no tiene que andar obligándose a generar ideas totalmente, a ver, falsas, porque termina siendo una idea falsa, ¿no? Entonces, bueno, eso también, Y mirarse también desde el lado quien consume y también de lo que ofrece. algo también que lo solemos hablar muchísimo con Cintia, la coherencia de vida Ay, también. Si sí. yo en mi cuenta estoy hablando de que lo más importante es la familia, mi matrimonio y la educación de mis hijos, en lo personal, yo, bueno, justo le contaba a Cintia que he estado estos meses con un montón de cosas que no me daba la vida más que para lo básico de la casa y atender a mi familia. Si estoy planteando eso en la cuenta, no puedo pasarme el día con el celular subiendo cosas. Si tengo que, es lo que digo, apenas me da el tiempo y las energías para ocuparme de los míos. Entonces, ahí es cuando hablamos siempre, ¿no? Las redes son arma de doble filo, hacen mucho bien, pero en ciertos momentos ya quizá algunas personas que no tienen los criterios claros pueden llegar a hacernos mucho, mucho daño y tienen mucho que ver con el consumismo que planteamos ahora. Totalmente. Bueno, las redes son un foco de consumo, ¿no? Para un lado y para el otro. Y también con esto de la coherencia de vida es importante porque muchas veces nos llamamos católicos, y yo hago referencia a esto de, bueno, ser católico, pero serlo de verdad, intentar serlo de verdad, ¿no? No solo de nombre. Nos llamamos católicos, pero por ejemplo vivimos como ateos a veces, ¿no? Como quien ni siquiera reconoce que al control y al poder de todo lo tiene Dios, ¿no? Y al control lo queremos tener nosotros, y donde perdemos el control empiezan los problemas, ¿no? Y esto lo relaciono más que nada con el tema de, bueno, necesito un curso para controlar este tema de, no sé, del berrinche de mi nene, o necesito un curso porque no puedo organizar mis lecturas, lo digo con respecto a, no sé, a los programas míos. A veces no vienen por el hecho de disfrutar la lectura en familia, sino de cómo organizo y cómo estructuro bueno, y cuando llegan al programa se dan cuenta que no tiene nada que ver con eso, ¿no? La propuesta. O bueno, miles de cosas, ¿no? Y ya que estoy compartiendo acá algunas citas, les traje una cita del libro El ateísmo en el pensamiento contemporáneo, ¿sí? De Héctor Padrón, que es muy interesante porque justamente esto es tener un pensamiento ateo aún siendo católico, queriendo ser católico, ¿no? Dice lo siguiente: el consumir todo lo que rodea al hombre, alimentos, productos de toda especie, modas, valores, ideas, neologismos, novedades, noticias, ídolos, marcas, imágenes, y todo esto de una manera frenética, manifiesta en el hombre un deseo profundo de asimilarse a lo que él no es ni su condición humana le permite ser. Se trata de la experiencia multitudinaria y degradada de un éxtasis falaz que exige de este hombre consumir cada vez más y ser cada vez menos, sin hablar del tedio inenarrable que acompaña toda esta agitación.
Claro, porque, fin de la cita, ¿no? Así viven los que no tienen fe, los que necesitan de lo material y de lo superfluo para intentar sostener su vida. Nosotros deberíamos poner nuestras bases, nuestras raíces, nuestra esperanza en otra cosa que es muchísimo más segura, ¿no? Y en definitiva, a ver, terminamos siendo tan consumista como el que consume ropa, como el que consume salidas, como el que, no sé, consume elementos de tecnología, series de Netflix, etcétera. Porque terminamos llenando el corazón de cosas que no son Dios y que Exacto. no, quizás no nos están acercando a Dios o no nos están llevando a Dios, por más que estén directamente relacionados con Dios. O sea, por más que sea un libro que me hable del bien, de la verdad, de la belleza, un curso que esté muy bien dado. En esto, por favor, aclaramos con Cintia que no estamos en contra de nada de esto, siempre y cuando Yo la primera los que doy consumos. cursos, ¿no? Los cursos de Cintia los pueden seguir haciendo, no. eh, no, realmente sí, sí. Aparte hay una realidad, Cintia, no sé si la notas, yo también la veo un poco, es la necesidad de que te den todo ya armadito, ya masticadito y con los tips nada más. Nosotras insistimos mucho en la formación y siempre decimos lo mismo, hay que formarse para el mundo como personas, saber conocer la doctrina de la iglesia, sobre todo. Me pareció súper interesante lo que dijo Cintia de las encíclicas. De hecho, me hiciste acordar cuando hablábamos de la comunión, me acuerdo que yo lo primero que busqué fue el decreto de San Pío X sobre la primera comunión, porque quería ver si también, por más que yo la hubiese preparado a mi hija, si realmente la iglesia estaba a favor, digamos, de esto, porque en definitiva uno es miembro de la iglesia, yo no hago las cosas, un menú personal, digamos, a la carta, ni práctica religiosa. Pero yo veo un poquito esto y este curso está bueno porque ya te dice las citas del autor, que qué sé yo, y es más fácil que leer el libro, lógicamente. Pero cuando yo me siento a leer un libro, yo lo estoy apropiando, yo puedo escribirle, yo puedo pensar si es un libro de educación, por ejemplo, esto se aplica a mis hijos o no, se aplica a tal hijo y a tal otro no. E incluso puedo comentárselo a mi esposo, que es algo en lo que también insistimos mucho las dos, leer juntos, y si no tengo el tiempo, comentárselo, porque de nada me va a servir hacer un curso a mí sola, porque la educación es de los dos, o sea, no le compete a la mujer nada más. Eh, entonces puede ser por ahí más traer no los frutos que esperamos, sino todo lo contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y, y también tener la voluntad de querer hacer las cosas por uno mismo. Me parece que en eso tenemos que empezar a trabajar más. Nuestra generación está muy floja en ese sentido. Totalmente. Yo creo que el consumismo de lo bueno nos lleva a vivir una fe infantil, o sea, una fe que no ha madurado, ¿no? No una fe adulta. ¿Y esto por qué? Porque nos lleva a tener actitudes frente a las cosas que son las actitudes propias de los niños, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, con respecto a a las prácticas religiosas bueno, o realizar apostolados o pertenecer a tal o cual grupo, congregación, instituto, no sé, lo que sea, nos hace, por ejemplo, confundir los fines de los medios, ¿no? Y eso es muy propio de los niños. Los niños no saben, o sea, los niños hacen, pero no saben muy bien por qué lo hacen. Y ahí tenemos que estar nosotros para corregir, ¿no? Y muchas veces nos confundimos y pensamos que el fin, ¿no? Que en realidad es, ¿no? Bueno, alcanzar la santidad, amar más a Dios, ir al cielo, etcétera. El fin en realidad lo vemos como el pertenecer a, el formar parte de, el hacer tal cosa, ¿no? Cuando en realidad todo eso son medios. Yo me acuerdo que compartí hace un tiempo unos libros el cardenal Bantuán, que a mí me ayudaron mucho en su momento con este tema, y él tiene una frase que es muy interesante y a mí me quedó grabada, ¿no? Que es buscar a Dios y no a las cosas de Dios, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto del consumismo de lo bueno. Pueden ser las cosas de Dios, pero no estar ahí Dios, ¿no? Y al confundirlo, ni siquiera nos sirven como medios, ¿no?
Y a mí me pasó que el otro día estaba comentando con con varias personas, ¿no? Pero con una en particular que yo este año estuve bastante con algunos temas de salud y bastante complicada con el trabajo para poder organizarme y no sé qué. Y yo me di cuenta que necesitaba volver a alimentar la parte espiritual como corresponde, ¿no? Y hace un tiempo empecé la misa diaria. Obviamente que hay veces que no puedo, pero bueno, mi intención es poder ir la mayor cantidad de veces por semana. Y me acuerdo que la gente con la que, las mamás, ¿no? Las mujeres con las que lo hablé, enseguida me empezaban a comentar, ¿no? Ay, yo tendría que, yo no, no, pero sí es verdad, tengo que hacer el esfuerzo y tengo que ver cómo hago y no sé cuándo. Y enseguida dije, no, 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 esperen. A ver, mi realidad no es la misma que la realidad de ustedes. Mi etapa de esposa, de madre, de lo que sea, no es la misma. Yo no tengo un bebé chiquito, yo tengo un lugar donde tengo mucha variedad de horarios de misa, que si no puedo ir a la mañana voy a la tarde, tengo un auto para poder ir hasta la iglesia, o sea, tengo un montón de circunstancias que acompañan a que yo pueda hoy plantearme la posibilidad, por ejemplo, de ir a misa, que es algo no bueno, buenísimo. Pero no todos lo van a poder hacer y eso no significa que estén haciendo las cosas mal, que se frustren, que se sientan las peores madres o las peores católicas o la que no sé qué, porque esta mirada infantil, ¿no? De la fe también, que nos trae el consumismo de lo bueno, hace también que caigamos en eso, en la ansiedad, en la comparación, y hablamos de la comparación en otro episodio, de hecho, en la frustración, en el pensarme que no estoy haciendo las cosas como las debería hacer, ¿no? Así que hay que tener cuidado, no confundir los medios con los fines, o con el fin, mejor dicho, ¿no? No sé qué pensás vos, También Meli. saber, en el caso de lo que vos dijiste, qué importante la dirección espiritual, ¿no? Ah, Que el sacerdote que mira mejor las cosas totalmente. y que nos saca un poco de esto. Y lo que les decía recién, también el diálogo con el marido, la oración entre ambos, porque muchas veces, además de esto que decís, Cintia, ansiedad, frustración, también genera mucha división, genera alejamiento de buenas amistades o amistades que quizás no hacen eso, no han elegido hacerlo. Y falta de libertad, ¿no? Qué feo cuando no vivimos siendo realmente libres de que, bueno, de que esta decisión que tomé, que muchas veces nos pasa, a mí me ha pasado, nos ha pasado mucho, tomamos esta decisión porque la consideramos lo mejor para nuestra familia. Y por más que la mitad de mis amigos hayan tomado otra, y por más que no te comprenda la gente, es la decisión que tomamos y nadie debería meterse cuando yo tomo la decisión de cara a Dios y al fin último de mi vida, ¿no? Creo que ahí está la clave, el principio, como dice San Ignacio, hoy ha sido muy ignaciano este episodio, el principio y fundamento. No nos olvidemos nunca, este libro me ayuda para llegar al cielo. Esta práctica, ir a misa, bueno, sí, es lo que vos dijiste, ir a misa es lo mejor que nos puede pasar, ir a misa todos los días, pero quizá por ir a misa estoy dejando de lado otras cosas que mi deber de Estado me exigen. Ojo ahí porque también Dios nos va marcando, con las cosas que nos va dando, nos va marcando la vocación también. Entonces, bueno, creo que es un tema interesante para sacar eh, muchos temas para reflexionar. La invitación es esa, no dejar planteado, digamos, una posición, sino invitarlos a reflexionar, porque lo notamos bastante, por ahí nos escriben muchas chicas con mucha frustración, como decía Cintia, o lo notamos mucho cuando hacemos posteos de algún libro, por ejemplo. Bueno, lo vi en Mercado Libre, bueno, pará, o sea, si tenés la posibilidad de ojear antes a ver si se acomoda o no, bueno, o esto que les decíamos, ¿para qué edad lo recomendás? Bueno, eh, criterios para la propia familia, qué importante que son, qué bueno es no compararse, como hablamos en el primer episodio, hablar con los maridos, con los novios en caso de que estén de novios, porque en definitiva también Dios quiere que nos salvemos juntos y en una familia lo peor que podemos hacer es ir cada uno por su lado. Exactamente. Y bueno, y como última reflexión con respecto a esto de no vivir una fe infantil, ¿no? No corramos detrás de las cosas, ¿no? Como corren los niños, ¿no? Que se enamoran de una
no sé, de un juguete y van corriendo detrás de ese juguete, pero cuando llegan al juguete y lo tienen, de repente se dan cuenta que no era, se aburren, lo tiran y ya van en busca de otro juguete nuevo, ¿no? No tengamos esa mirada, no confundamos lo material con lo espiritual, no confundamos lo bueno con lo conveniente, que también fue algo que hablamos mucho en otros episodios. Es verdad que estamos viviendo como en una etapa en la que sentimos que si nos, no sé, estamos repletos de cosas buenas, nos sentimos seguros, ¿no? Como que nos engañamos y decimos, bueno, porque tengo todo esto que es bueno, ya me siento seguro, pero cuando de repente pasan unos días, nos damos cuenta que no es tan así y ahí no empezamos, ¿no? Las inseguridades, la frustración, lo que veníamos hablando, la ansiedad y demás, y es porque confundimos lo material, la idea, lo bueno con lo realmente necesario y conveniente para mi familia, y ahí empiezan los problemas. Así que lo que queremos en este episodio de nuestro podcast es traerlos a la reflexión, ¿no? Es si realmente estamos queriendo vivir una vida como católicos coherente, ¿no? O si tenemos esas rendijas abiertas por algún lado en donde se nos mete un poquito de modernidad, ¿no? Y en esto del consumismo de lo bueno puede llegar a estar pasando. Así que para que lo pensemos y lo reflexionemos juntos. Y algo importante también creo es que ni el mejor libro, ni el mejor curso, si es que existe, ¿no? Ni el mejor grupo, ni el mejor colegio va a poder reemplazarme a mí en lo que es mi deber hacer, ¿no? Nos enfocamos un poco en el tema de la maternidad, de la paternidad, la crianza de los hijos, pero somos irreemplazables, o sea, y como dijo Cintia, un buen curso, un buen colegio no nos asegura absolutamente nada. No nos olvidemos que de cara al cielo, Dios nos va a dar las gracias necesarias para criar esos hijos, para vivir santamente ese matrimonio, si nosotros estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Si no nos dejamos arrastrar también por este consumismo de lo bueno, como decíamos recién, que puede ser muy sutil, puede pasar desapercibido, pero puede hacernos mucho daño. Así que bueno, invitarlos a reflexionar sobre este tema y pensar si cómo estoy consumiendo lo bueno, ¿no? Si lo estoy haciendo por moda o simplemente porque es lo mejor para mí. Bueno, Meli, la verdad que se hizo esperar este episodio, pero creo que puede traer muchas luces, así que te agradezco. Les agradecemos a todos los que están del otro lado, los que van a escuchar este episodio. Y como siempre les decimos, si les gustó, nos gustaría que nos lo hagan saber, que nos dejen sus comentarios, sus propuestas de futuros temas y que compartan, ¿sí? Porque lo bueno se comparte. Y que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales, Una Mamá Come Libros en Instagram, a Melissa, y en Casa de Oro Familia en Instagram y en YouTube, a mí en las redes. Así que muchísimas gracias y Dios mediante nos vemos en el próximo episodio. Para seguir reflexionando sobre esta gran gracia de ser únicos e irrepetibles.